En el punto 2, en cuanto a la estrategia competitiva y empresarial, en el análisis de las 5 fuerzas de Potter, nosotros desarrollamos el caso que vos habías planteado ya en clase, creo, ¿verdad? Me habías pasado esa planilla donde ya se había desarrollado eh, y vos aplicaste ese análisis a los datos de tu plan de negocio, ¿sí? Entonces, básicamente fue eh, transcrito nomás lo que estaba en esa planilla en cada una de estas capturas de pantalla, ¿sí? O sea, las capturas de pantalla muestran a las tablas con los resultados, digamos, de cada uno de los ítems que estaban analizados o siendo analizados en las 5 fuerzas. Entonces, con mirar la tabla correspondiente a esa fuerza y leer, digamos, cuál fue el análisis que se hizo en cada una de las 5 fuerzas, yo creo que se tiene bien comprendido, digamos, por qué el resultado en cada fuerza, ¿sí? Entonces acá podemos ver que la primera fuerza de rivalidad entre competidores quedó con un resultado de 3,5, intensidad baja y es atractivo. En la amenaza de nuevos entrantes se consideran las barreras de entrada. La barrera de entrada, que tiene varios ítems analizados, digamos, tuvo como resultado el 3,10. Las barreras de salida, el 3,9, intensidad baja o atractivo. Amenaza de productos o servicios sustitutos, 3,4, o intensidad baja o atractivo. El poder de los compradores tuvo como resultado el 3,7, intensidad baja atractivo. Poder de los vendedores tuvo como resultado el 2,35, intensidad media neutral. Y ahí están, digamos, básicamente las 5 fuerzas analizadas con sus resultados en función al análisis que habían hecho ustedes. Repito otra vez, estos son datos transcriptos, así tal cual. En cuanto a los factores de ponderación, vemos que existe una tabla. Esta tabla también me habías proveído vos. Yo había controlado nomás a ver si todos los datos de esas planillas estaban dando los resultados correctos, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de error nomás. Acá entonces vemos un análisis de todos los factores de ponderación y habían hecho dentro del análisis ya en clase o con el profesor 3 escenarios, digamos, la estándar, la modificada y en este caso la diferencia entre la modificada. La estándar sería lo que usualmente se suele dar, la modificada sería la que le dio a tu proyecto o con los datos de tu proyecto o de tu plan de negocios, y la diferencia es que tanto estamos en diferencia a la estándar, y podemos ver que hay una mayor diferencia en la rivalidad entre competidores, o sea, para abajo y para arriba el poder de los compradores, digamos, ¿verdad? Entonces, se distribuyen entre estos resultados, digamos, y podemos dar con esa tabla número 7, ¿sí? Luego tenemos el atractivo promedio de la industria puesto, digamos, de una forma diferente, en donde se establecen cuáles son la escala, digamos, que se tiene en cuenta para poder determinar el atractivo promedio de la industria. Tenemos dos gráficos similares en la figura 1. El promedio con los factores estándares muestra una tabla 8. En la tabla 8 son los datos de tu plan, ¿sí? Y la figura 2, el atractivo promedio en la industria, muestra los factores modificados justamente, y los factores modificados dan, digamos, estos resultados. Entonces, el primer par de información es el promedio estándar, y el segundo par de información es el, los datos, digamos, de tu plan, ¿sí? Entonces, haciendo la lectura de todo esto, vamos a poder obtener, digamos, el resultado del análisis de las 5 fuerzas. Luego tenemos el cuadro de rendimiento. El cuadro de rendimiento muestra básicamente dónde se alojan de los 4 segmentos, digamos, del
cuadro, digamos, que estamos viendo en pantalla, marcamos en celeste porque vemos que los rendimientos son bajos y suponemos que van a ser estables, por eso situamos a este resultado dentro de ese segmento, digamos, ¿verdad? Y después vienen, digamos, qué acciones se tomarían para levantar las barreras de entrada. Entonces ahí es donde empezamos a desarrollar justamente los tópicos que tienen que ver con las acciones que vamos a implementar en la, eh, en, en la, en ese aspecto, digamos, del levantamiento de las barreras de entrada. Entonces sería bueno poder darle una lectura. Veo más que ahí hablamos de los préstamos que vamos a realizar con el BNF. Vamos a contratar gente que tenga conocimiento para poder dar el expertise en nuestra empresa. Hablamos también del Ministerio de Industria y Comercio, que tiene básicamente un decreto en donde otorgan ventajas a la industria del rubro textil. Hablamos de la ventaja de estar en Ayolas, digamos que nos permite utilizar también una de las alternativas con la Senatur, digamos, ¿verdad? Para los turistas de la hidroeléctrica Yacyretá. Luego vemos al ciclo de vida de la industria. Aquí nosotros volvemos a hacer un poco un análisis en cuanto a cómo se ve hoy la característica de la industria en Ayolas y qué es lo que podemos potenciar o qué es lo que podemos aprovechar cuando la industria vaya pasando por las diferentes etapas. Entonces nosotros situamos a la industria dentro de la etapa de introducción, pero tenemos las diferentes etapas y ahí es donde podemos enumerar o listar acciones a poder básicamente desarrollar en cada una de las etapas. Eso es lo que se desarrolla, digamos, en este punto. En la tabla vemos nomás todo lo que habíamos mencionado más arriba, digamos, en una forma de resumen, ¿sí? Qué tipo de información es la que nosotros estamos manejando, digamos, con los datos que tenemos de nuestro plan de negocio. En la figura 3, justamente vemos nomás en qué lugar está situada nuestra empresa, digamos, nuestro proyecto dentro del ciclo de vida de la industria. Veo nomás que nosotros consideramos que la industria de la confección en Ayolas, específicamente en Ayolas, digamos, está en la etapa de introducción. Por eso le situamos el logo de Hada Madrina en esa franja verde, digamos, ¿verdad? Las estrategias generales genéricas de entrada y permanencia del mercado, qué enfoque nosotros vamos a tener en cuenta. Las ventajas estratégicas, los puntos fuertes, cuestión de leer nomás. Este 2.1.12 vuelve a ver, digamos, las 5 fuerzas de Porter. No muestra ningún número directamente, el esquema de análisis que está seguramente en el libro, en los libros. Nosotros mencionamos un poco justamente los factores que surgieron de nuestro análisis. La estrategia empresarial menciona un poco a las ventajas estratégicas y a los objetivos estratégicos, ¿verdad? Entonces por eso desarrollamos la figura 5. En el 2.2.1 hablamos del PES, ¿verdad? Que es un análisis político, económico, social y tecnológico. Si bien eso está en teoría, digamos, y desarrolla una figura 6 que muestra esos 4 factores, entonces nosotros acá desarrollamos cuáles serían los factores políticos que afectan a la industria o a nuestra empresa, digamos, a nuestro proyecto. Entonces ahí mencionamos cada uno de los puntos, ¿verdad? Entonces pasamos por los factores políticos, pasamos por los factores económicos. Básicamente yo traté de situar, digamos, a la empresa dentro del contexto actual de aquel entonces, ¿verdad? Estamos hablando de los meses de febrero a junio del 2019, ¿sí? Esto ya está aprobado, no hacemos ninguna modificación, ni mencionamos la pandemia, ni nada, ¿verdad? Entonces, factores sociales de aquel entonces, factores tecnológicos que afectaban, digamos, en ese momento a la industria. Luego, la estructura solicita la aparición de un sistema, un análisis FODA,
Entonces, dentro del análisis FODA consideramos estas fortalezas, esas debilidades, estas oportunidades y estas amenazas. En el 2.2.3 vemos la ideología central y proyección de futuro. Entonces ahí se habla de la misión. La misión ya fue aprobada en el borrador, en el primer borrador del plan de negocios. Los valores también, la visión, eso prácticamente no se modificó, se transcribió así tal cual. El enfoque estratégico, factores críticos de éxito, eso creo que también ya vino dentro del borrador. Los objetivos estratégicos, estos son los mismos que mencionamos más arriba en el punto 1. ¿Sí? Puedes ver que se repite eso. Control de gestión. En control de gestión, nosotros básicamente tenemos que desarrollar cómo vamos a gestionar nuestra empresa. Entonces ahí es donde se desarrolla el mapa estratégico. El mapa estratégico muestra justamente cuáles son las áreas que nosotros vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces vemos que en la financiera aparece, digamos, el organigrama. No se llamaría el organigrama, sino directamente el flujograma, qué áreas nosotros vamos a estar, digamos, potenciando. Y dentro de la financiera tenemos 4 sectores. Dentro de los clientes hay uno que es la cartera homogénea de clientes. En proceso interno vemos que tenemos 4 opciones, 4 etapas. Y la innovación y crecimiento vamos a tener en cuenta también, digamos, con ciertas acciones que vamos a desarrollar en la empresa. Luego, se exigía, digamos, el desarrollo del Balanced Scorecard, que es el cuadro de mando integral, y ahí es donde nosotros aplicamos directamente nuestros indicadores, ¿verdad? Entonces, dentro de los indicadores que estaban establecidos más arriba para el desarrollo de esas 4 áreas, entonces ahí es donde nosotros empezamos a focalizar, digamos, los valores en función al tamaño de nuestra empresa. Entonces, para cada uno de estos indicadores vemos que existe una meta. Esa meta se maneja en base a semáforos. Cada semáforo entonces me da 3 posibles resultados que nosotros vamos a tener que gestionar, y los inductores están al último, ¿verdad? Entonces, esto se estableció en función a nuestros resultados económicos, o sea, todo lo financiero está establecido a la información que nosotros pudimos luego, digamos, confirmar. Entonces, todo está en función a eso. Por eso habla de un valor económico agregado mayor a 10 millones, un retorno sobre la inversión mayor al 20% anual, el flujo neto efectivo mayor al 4% anual. Esto establecí, digamos, en función a nuestros resultados del análisis financiero. Eso más quiero volver a decir. Toda la parte financiera está en función a eso. La parte operacional tiene que ver, digamos, con los números que nos dieron en el análisis de todas las operaciones de compras, ventas. Por eso habla justamente de ventas, de promedio, precio promedio por unidad, costo total mensual. Eso está, después vamos a ver la planilla de donde se extraen estos datos. De hecho, voy a pasarme, digamos, a mostrar, voy a buscar ahora, te voy a grabar en el siguiente video y vamos a hacer énfasis directamente en qué parte de la planilla están estos datos de los indicadores de este punto, ¿sí? Voy a pasar más rápidamente ahora simplemente para desarrollar que todo este cuadro de los indicadores está, digamos, como parte de este punto. Voy a volver nomás a mirar arriba. Este punto era el punto, a ver, la tabla 13 del Balanced Scorecard, el 2.2.5.2, ¿sí? Entonces, esto vamos a volver a desarrollar después en la planilla. De hecho, yo quiero hacer primero un paso a paso del Word, del documento, y después pasarme a la planilla para poder decirte de dónde se sacó cada dato, para que vos puedas básicamente pormenorizadamente poder entender, digamos, el valor al cual nosotros estamos encontrando aquí en esta tabla, ¿sí? En la siguiente figura, pues está una figura 8, están los indicadores del balance scorecard, o sea, son básicamente el esquema de cómo va fluyendo, digamos, la información, ¿verdad? Entonces la permanencia le nutre a la eficiencia operacional, la eficiencia financiera también le nutre la eficiencia financiera, pero finalmente todos van a convergen, digamos, a la eficiencia financiera para que esto se pueda lograr, ¿verdad?
La definición de los indicadores por nivel, por peso y por tipo, eso fue algo que se estableció en función a un peso. O sea, todos estos indicadores tienen que dar un 100%, el 100% de todo, digamos. Entonces se estableció un peso de cada uno de los valores, digamos, de los indicadores de esa manera, ¿sí? Entonces, esa tabla muestra justamente que son 18 los indicadores y que todos pesan, la suma de todos pesa un 100%, ¿verdad? La organizativa, aquí en su momento vos me habías mencionado cómo querías estructurar la empresa o cuál iba a ser la estructura. Me hablaste de una empresa pequeña, digamos, ¿verdad? Con pocos integrantes. Entonces yo traté de desarrollar, de hecho, que al principio yo te había puesto solamente 3 costureras, o sea, vos o una encargada general y 3 costureras, pero después de mostrar los números al profesor, el profesor te había dicho que no escatime en cantidad de personas para el tamaño, digamos. Entonces por eso le añadimos una costurera más, por eso quedó en 4 costureras y una encargada general. La estructura salarial siempre se tuvo en cuenta al salario mínimo para las costureras y para la encargada, que sería vos. Pues en la tabla 15 de la estructura salarial proyectada a 5 años, está vos con un salario de 3,5. Las demás tienen el actual salario mínimo, digamos que eso proyectado a 5 años muestran un poco ese flujo o esa tabla de salarios, ¿verdad? Que va incrementándose año a año. Se había hecho un análisis de la evolución del salario mínimo en Paraguay, entonces vemos ahí un histórico. Eso se sacó de internet, ¿verdad? En internet está esta tabla, entonces la transcribimos así tal cual y vemos justamente desde el primer registro de salario mínimo que se tiene, digamos que es del 80 hasta julio del 2019, que fue la última vez que cambió el salario mínimo al actual que nosotros tenemos, y las diferencias de las variaciones y cuánto eso es en dólares, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso como información complementaria, ¿verdad? Entonces, esa diferencia proyectada de 10 años es la que se tiene en cuenta básicamente para incrementar los salarios año a año. Por eso se ve, digamos, cuál es la variación en porcentaje del salario mínimo en la última década, ¿verdad? Después, dentro del, eh, de la estructura sugerida por la universidad, veíamos que había una posibilidad de hablar de la estrategia del Océano Azul. Y la estrategia del Océano Azul entonces la desarrollamos también nosotros para poder básicamente crear un marco de respaldo básicamente a las decisiones de por qué hacemos tal o cual cosa, digamos. Entonces, por eso vemos que dentro del análisis de clientes y no clientes, este fue nuestro, digamos, los clientes son mujeres, niños con necesidad, porque íbamos a perseguir básicamente a ese tipo de clientes, los vestidos, la ropa que íbamos a confeccionar, digamos, quiénes eran los clientes y quiénes no iban a terminar siendo clientes, digamos, ¿verdad? Pero que podíamos aprovechar. Esquema de las 4 acciones, básicamente una estructura que estaba establecida, digamos, dentro del Océano Azul, entonces la configuramos de esta forma, qué opciones, qué se iban a tener que reducir, qué se iban a tener que eliminar, qué de lo que nosotros consideramos como un negocio, digamos, ¿verdad? Que íbamos a tener que crear y que vamos a tener que aumentar. Básicamente ese era un esquema para generar la nueva curva de valor. Entonces eso es lo que establecimos, ¿verdad? Acciones llevadas a cabo para reducir los costos. Ahí justamente mencionamos que se reduce, que se elimina, que se crea y que se aumenta. Luego queda determinado cuál va a ser el canvas estratégico de de nuestra, de nuestra empresa, ¿verdad? Entonces ahí vemos las 4 acciones que van a hacer que nuestro canvas, o sea, o la curva de nuestra estrategia va a ser diferente a la competencia, digamos. Entonces, aparece una curva azul que muestra cómo es la competencia y aparecen nuestros factores diferenciadores, digamos, para tener una curva diferente a la competencia y poder hacer que nosotros sobresalgamos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí el punto 2. Repito, yo voy a desarrollar primero todo lo que es el documento y después vamos a pasarnos a la planilla para que vos puedas hacer el nexo, digamos. Ahora yo voy a tratar de explicarte cada punto y en función a eso vayamos comprendiendo mejor, digamos,